Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana estamos comenzando un nuevo mes, el mes de octubre, casi finalizando el 2020. Un año que seguramente todos recordaremos por todo lo que está aconteciendo. Damos gracias al Señor porque en medio de todo lo que está sucediendo, el Señor se ha mostrado grande. Su fidelidad es maravillosa. Les saludo acá, hermanos, comentándoles que les amamos, que seguimos orando cada día por ustedes, que estamos pendientes de cada familia en nuestras oraciones. Estamos esperando que el país abra sus puertas, sus aeropuertos para planear regresar. Y mientras tanto, pues seguimos acá esperando, haciendo lo que Dios nos ha permitido hacer con nuestros nietos, ayudando, cuidándoles. Yo estoy en mis estudios, terminando el doctorado. Y agradecemos a Dios, pues, que en esta transición, nuestro cambio que hemos hecho a un nuevo lugar, pues el Señor ha sido bueno. Sigan orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes, por el país, por Venezuela, por el mundo. Cosas grandes creo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos en esta mañana a hablar acerca de un tema muy, pero muy importante, un tema muy práctico, un tema que sin lugar a duda nos toca y nos atañe a cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la lengua. Le he colocado el título Las dos caras en la vida de un cristiano. ¿Verdad? Del decir que soy cristiano y cómo lo demuestro, por otra parte. Es interesante y bien y maravilloso, quería decir, que cuando predicamos de una manera expositiva a través de un libro nos encontramos con tópicos no rebuscados, tópicos que no andamos rebuscando para predicar, sino que a través de cada carta podemos toparnos con diferentes tópicos que la palabra de Dios nos tiene preparado para enseñarnos, ¿no? Y el tema de la lengua es algo sumamente interesante y práctico en nuestras vidas. Quisiera, como siempre, recordar un poco sobre el trasfondo de la carta. Santiago fue la primera escrita del Nuevo Testamento. Espero que todos recuerden y que lo tengan en alguna parte anotado. El autor fue el hermano de Jesús. Recuerdan, los hermanos de Jesús no habían creído en él como Dios, aún sino hasta después de la resurrección. El Señor se le apareció a ellos. Santiago, el hermano de Jesús, fue un hombre que llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Vean, por ejemplo, el capítulo 15 de Hechos, lo van a poder ver allí, un hombre que la historia nos dice que fue caracterizado por su devoción en la oración. Al parecer fue tanto las horas que él pasó de rodillas orando a Dios, que sus rodillas se le encallaron. Ya era conocido por muchos, ya hasta lo apodaron por tener las rodillas encalladas de tanto orar. Un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Santiago le escribe, hermanos, capítulo 1, versículo 1, a los hermanos, le llama hermanos cristianos que habían sido dispersos. Al parecer, después de la persecución y muerte de Esteban, muchos cristianos fueron dispersados en aquel entonces. Y Santiago, entonces, se dirige a este grupo de hermanos quienes estaban, al parecer, encarando
persecuciones, tribulaciones, angustias, y muchos estaban por renunciar a su fe. Y entonces él se dispone a escribirle para animarlos, desafiarlos a ser consistente en su andar diario con Cristo. Deben recordar esto, bien importante, para que lo puedan entrelazar con cada uno de los aspectos que a través de la carta Santiago menciona. Entonces, la consistencia es una señal de que verdaderamente somos cristianos genuinos. Recuerden, nuestro obrar prueba nuestra fe. Hablamos la semana pasada sobre la fe. Sin obra es muerta. Hablamos y vimos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe le llaman, quien fue justificado porque creyó. Recuerden, capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo sobre el cual su descendencia iba a ser esparcida a lo largo del mundo para que Dios fuera conocido a través de ella. Capítulo 21 de Génesis, el Señor le dijo que en la persona de Isaac se iba a cumplir la promesa del pacto, el capítulo 15, ¿no? Más adelante, en el capítulo 24, Dios le pide a Abraham entonces que sacrifique a su hijo. Y entonces allí se le presenta un gran dilema a este hombre en pensar, bueno, Dios me dio este hijo, me dijo que a través de este hijo iba a salir mi descendencia, y resulta que ahora me pide que lo sacrifique. Le comenté que el libro de Hebreos menciona que Abraham estaba dispuesto a hacerlo y él creía que Dios mismo lo iba a resucitar para cumplir entonces con su promesa. No obstante, la historia, el relato nos dice que Dios proveyó un cordero para que en lugar de su hijo Isaac, este pudiera ser sacrificado, ¿no? Y entonces allí la gran enseñanza, ¿no? Abraham fue primeramente justificado por fe y luego las obras, su obediencia a la palabra de Dios fue la demostración de que realmente Abraham creyó. Es básicamente eso. Nosotros, dice la Biblia, somos justificados solamente por fe. Es lo que enseñamos y es la realidad de lo que la Biblia nos muestra. Las personas somos justificados. Recuerden, la palabra justificación significa ser declarados justos. Nosotros somos declarados justos cuando ponemos nuestra fe en la persona de Cristo. Y el Padre en ese momento ve la justicia nuestra que fue imputada por Cristo. Es decir, cuando somos unidos en Cristo, la unión, esa gran enseñanza, doctrina que enseña el capítulo 6 del libro de Romanos, la unión con Cristo es la que permite que Dios el Padre vea en nosotros esa justicia que fue imputada por Cristo, la imputación de la justicia. Maravilloso, ¿no? Sin embargo, nuestro andar diario prueba que verdaderamente nosotros hemos creído y hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados en nuestro andar diario, en nuestra forma de conducir. Muy bien, hoy vamos entonces a hablar de otra área en nuestra vida en la que necesitamos ser consistentes, maduros, ya que según Santiago, esa área de nuestra vida también da evidencia de nuestra verdadera cristiandad. Entonces vamos a hablar acerca de la lengua. La Biblia, como cada uno de ustedes saben, tiene mucho que decir acerca de este tema. Si usted lee los Salmos, el libro de Proverbios, están llenos de exhortaciones sobre el tema de la lengua. Dios, hermanos, en sus declaraciones detesta a todo aquel que hace mal uso de ella. Veamos algunos ejemplos. Proverbios capítulo 6, versículo 19, un texto que a mí realmente me gusta, me lo he aprendido de memoria. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina,
su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La palabra aborrecer allí, hermanos, es tener aversión por algo, detestar enormemente algo, cansarse de algo. Algunos sinónimos de aborrecer es despreciar, detestar, odiar, abominar, execrar, reprobar, condenar. Algunos antónimos, en contraste, pueden ser amar, apreciar, estimar, admirar. Entonces, aborrecer aparece allí entonces en esas 7 cosas que Dios odia. Y 3 de ellas, hermanos, están ligadas a la muerte. Véanlo allí. La lengua mentirosa es la segunda que se menciona. El testigo falso que habla mentiras. Y finalmente, el que siembra discordia entre hermanos. 42%, se hace la cuenta entre 7, de 3 a 7. Es un montón, ¿no? El tema de la lengua es visto entonces por Dios como algo bien, bien interesante, ¿no? Hay un autor llamado Jerry Bridger. Él escribe acerca de los pecados respetados, lo he mencionado muchas veces, y uno de estos pecados respetados, él lo incluye dentro de su libro, y la lengua está incluido allí. Cuando él habla de pecados respetados, él se está refiriendo, hermanos, a aquellos pecados que muchos de nosotros no los consideran como algo mayor, ¿no? Nos aferramos a esos pecados como la fornicación, quizás el adulterio, el matar, el robar, y quizás pensamos que esas son las cosas que pueden condenar a alguien, ¿no? Pero la Biblia señala que todo pecado, hermanos, nos condena y que la paga del pecado es muerte. De tal manera que todo pecado es malo y el pecado de la mentira, el pecado de la lengua, vamos a hablarlo en forma general, como lo muestra Santiago, es un pecado tremendo. Es un pecado que cuando lo vemos allí en Proverbios 6:19, es llevado y comparado con esos otros pecados que realmente son detestados por Dios. Realmente todo pecado es detestado por Dios, ¿no? Pero al parecer Proverbios quiere destacar algunos de ellos. Y entonces la lengua es colocada como uno de esos grandes pecados que Dios realmente detesta. O sea, que los tiene en la lista en los primeros lugares. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El proverbio nos dice que hablar de más, o que cuando hablamos mucho, ¿verdad? Tenemos más probabilidades de pecar, ¿no? Esto me recuerda las estadísticas que hacen las compañías de seguro, ¿no? Ellos le preguntan, por lo menos acá en este país, cuánto va a rodar, ¿no? Cuánto es el promedio en que usted maneja, ¿no? Ya que la probabilidad de que usted tenga un accidente es mayor cuando usted pasa más tiempo en la carretera, por supuesto. Si usted no maneja mucho, la probabilidad de que chocar, entonces van a ser menos. Entonces su prima de seguro le va a costar menos dinero, ¿no? Entonces eso pasa también cuando Proverbios nos dice que si hablamos de más, entonces tenemos más probabilidad de pecar. Entonces pongamos mucha atención a esto. Pongámosle freno a nuestra boca. Hagamos ejercicios en no hablar tanto, sino verdaderamente lo necesario. Aquellos que tengan hijos deben desde muy pequeños comenzar a enseñarles, hermanos, a domar su lengua, a medir lo que hablan, a aprender a callar y hablar en los momentos
adecuados y propicios. Proverbios 21-23 nos dice que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Noten algo sumamente interesante también, es decir, el que habla mucho, hermano, tiene tendencia a tener más angustias también, se va a meter más en problemas, en otras palabras, con lo cual debemos nosotros cuidar y cerrar nuestros labios. Proverbios 29-20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Qué tremendo, ¿no, hermano? Hay más esperanza, entonces, en la persona de un necio que en la persona de un hablador compulsivo, ¿no? Una persona ligera al hablar. Esas personas que cuando usted está en alguna reunión, algún grupito, pero no cesan de hablar, ¿no? No cesan de dar sus opiniones. Quieren opinar de todo, aunque no saben de algo, quieren opinar de algo y hacer creer que ellos son los que lo saben todo, ¿no? Los que tienen todos los detalles, ¿no? Y uno los escucha y en verdad parecieran que supieran de todo, pero son puro bla, 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 ¿no? Ahí se hablan y, y, y ellos terminan, ¿no? Desenmascarándose, ¿no? Llega un momento en que las personas ya conocen su hablar, su speech, su palabrerías, sus palabreríos, y ya las personas más bien se burlan de ellos, ¿no? Esta mañana yo quisiera animarles, pues, a través de la predicación, a meditar mientras escuchamos lo que vamos a estar compartiendo en el libro de Santiago, ¿no? Y a entender, hermanos, en las diferentes maneras en las que podemos pecar con nuestra lengua, ¿no? Estuve viendo pues una lista de las maneras diferentes en que podemos pecar. Y quisiera que escuchara y pusiera atención. Allí puede escribirlas en algún papelito, pegarlas en la nevera, para que usted mismo se evalúe. Porque le animo también a que no esté pensando en aquel mentiroso que usted conoce, aquel hablador. Piense en usted, porque todos al final, ¿verdad?, tenemos problemas en esta área de nuestra vida. Podemos entonces pecar por nuestra lengua a través de la mentira, cuando blasfemamos, a través del chisme, de la queja, cuando calumniamos a alguien, cuando somos falsos en lo que decimos, no cumpliendo lo que prometemos, cuando somos groseros, obscenos, hablando, algo muy normal en nuestro país, con esos chistes, doble sentido, cuando hablamos con sarcasmo, cuando somos amenazadores en nuestra manera de hablar, cuando somos desconsiderados, todos lo hacemos mucho con nuestros padres al hablar, somos rabiosos, muchos tienen problemas de rabia, de ira. Cuando también somos orgullosos al momento de hablar y pensamos, hacerle creer a las personas que somos los más grandes, los que sabemos más y los mejores y que a nosotros nos tienen que escuchar. Cuando acusamos, somos acusadores, criticones, crueles en nuestro hablar, hipócritas, vulgares, indecentes. Cuando somos gritones, Efesios nos habla en capítulo 4 acerca de este tema, que muchos tienen también problemas con esto, son gritones, gritan, ofenden, ¿verdad? Al gritar de una manera irrespetuosa a las personas. Una lista como de 18 aspectos que quizás usted en su casa pudiera agregarle un poco más, ¿no? Santiago entonces entendió que la lengua fue un problema en medio de la audiencia a quien escribió. Y seguro que también en su iglesia, allí en la iglesia de Jerusalén, una de las mega iglesias, la iglesia, como decía uno de mis profesores, la única mega iglesia que existió y que es descrita en la Biblia, las demás fueron iglesias pequeñas como la nuestra, ¿no? Ahora bien, vale decir que este mal o este pecado es normal encontrarlo en medio de personas inconversas, pero no debe ser una realidad en un verdadero hijo de Dios. Seguramente en nuestra iglesia nosotros también tenemos este problema. Algunos luchan más con ello, otros menos, pero en forma general debemos aprender a controlar nuestra lengua. Como cristianos, entonces, hermanos, necesitamos crecer en esta área de nuestra vida y ser cada día más como nuestro Señor. Debemos aprender cada día más a ser veraz
Y es un gran desafío en nuestra cultura, ¿no? Las personas en nuestra cultura realmente no le tienen mucha estima a la palabra, ¿no? A lo que decimos, ¿no? Personas realmente para ellos la palabra no es algo que cuenta, ¿no? Usted lo pueden mirar a través de los políticos, de las personas que presiden en el país, que presiden en las iglesias incluso, en las comunidades, son personas poco veraz y que no cumplen, ¿no? Controlar entonces el hablar debe ser una virtud para cada uno de nosotros como creyentes, ya que esto, según Santiago, prueba entonces que en verdad somos cristianos verdaderos. Muy bien, con la introducción vamos a leer, hermanos, les invito, capítulo 3 de Santiago, los versículos desde el 1 hasta el 12. Allí vamos a leer y luego vamos a orar. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, oremos al Señor. Padre, gracias por amarnos, guíanos en este día, agradecido por el privilegio de exponer tu palabra. Mira cada corazón que nos va a escuchar en esta mañana y ruego que este mensaje sea un desafío para cada uno de nosotros, Señor. Un desafío que nos permite evaluarnos, que permita, oh Dios, mirarnos, Señor, y en consecuencia orar a ti para que nos ayudes a ser más como tú, perfectos y maduros en nuestro andar diario. Probando que en verdad, oh Dios, tú un día hiciste ese gran milagro en nosotros en salvarnos, en hacernos nuevas criaturas, Señor. Oro por aquellos que así no lo han hecho, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda en esta mañana obrar en ellos y que tú puedas cambiar sus vidas en verdad, para que ellos nos mientan a sí mismos, oh Dios, creyendo en una religión vana, como lo mencionas allí en la carta. Padre, gracias por Venezuela, gracias por la Iglesia Vida en Cristo, gracias por los oyentes. Oramos en esta mañana que tu poder, a través de tu palabra, oh Dios, sea llevado a aquellos que nos están escuchando. Te lo pedimos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, en primer lugar, entonces, en nuestro bosquejo, la lengua y los que enseñan, ¿no? Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Noten los verbos
en qué persona están escritos. Santiago aquí se incluye, sabiendo que recibiremos, dice Santiago, como maestro, porque todos ofendemos, dice él, se incluye muchas veces. Y después al final del versículo número 2 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces Santiago comienza con una exhortación hacia los maestros, primeramente, ¿no? Lo vemos allí en los versículos 1 y 2, ¿no? Al parecer muchos en aquel tiempo de Santiago pretendían ser maestros. Recuerden, la palabra rabí es maestro, fue un oficio muy reconocido. En los tiempos al Señor Jesús se le llamaba rabí. Y aquellos, ¿verdad? No por estudio, por un estudio académico, sino más bien por lo que demostraban en sus enseñanzas, pues eran, vamos a decir, eran nombrados como maestros por la experiencia que tenían, ¿no? Ahora bien, Santiago nos dice que los maestros tenían, y aún, digo, tienen una gran responsabilidad de instruir a otros, tanto hacia el bien como hacia el mal, ¿no? Maestros buenos y maestros malos. Por esa razón, entonces, él señala que hay una doble porción de juicio que se espera para aquellos que enseñan erradamente o equivocadamente, aquellos que tuercen la verdad. Por eso él dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, los maestros, pastores, que estamos al frente con la responsabilidad de enseñar, estamos más expuestos a ser condenados porque tenemos esa gran responsabilidad de exponer la palabra de Dios, ¿no? Haciéndolo mal, entonces vamos a recibir condenación, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Entonces, noten allí nuevamente el verso al número 2, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces aquí, en el segundo versículo, lo hace entonces un poco más general, ¿no? Mientras Santiago exhorta entonces a maestros y pastores, hay un reto también a todas las personas, a todos los oyentes. El mismo pasaje también les habla entonces al resto de los que están escuchando. Note entonces la palabra allí, perfecto, ¿no? Bien importante que la subrayemos en nuestras Biblias. Él dice que si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra perfecto es teleioi, que se usa en varios pasajes en el Nuevo Testamento. Y por lo general, esta palabra es usada para referirse a una persona madura, ¿no? El versículo 4, por ejemplo, del capítulo 1 de Santiago, él dice, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, Santiago dice que la paciencia nos hace maduros, nos hace cabales, sin que os falte cosa alguna. 1 Timoteo 3:17, cuando habla que la palabra de Dios es suficiente para enseñar, redarguir y todo lo demás, ¿verdad? Al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Colosenses 4:12 dice, os saluda a Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Luego dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De tal manera que esta palabra es bien usada entonces en el Nuevo Testamento para referirse a una persona madura. A John MacArthur, cuando comenta sobre este punto, él señala que aquí específicamente Santiago se está refiriendo a la perfección como tal. Está señalando pues que una persona que no ofende realmente es una persona perfecta. En otras palabras, ¿no? Lo que yo puedo entender en su comentario es que nadie al final entonces es perfecto, porque nadie lo es, el único perfecto es Dios. Pero en otra forma de pensarlo, creo pues que en la medida que nosotros como personas, como cristianos, mejoramos en esa área de nuestra vida, ¿verdad? Dejando de hablar
de más de la cuenta y cuidando en lo que hablamos y decimos para que cuando hablemos digamos cosas que den gracias a los oyentes, como dice Efesio, entonces nosotros vamos a ir, ¿verdad?, perfeccionándonos a nosotros mismos. De tal manera, pues, que podemos decir que si queremos saber si somos cristianos maduros o perfectos, entonces debemos evaluar nuestro hablar. Es una forma de mirarlo, ¿no? Hablar por demás y decir una vez más que somos cristianos y que somos maduros porque tenemos 20 años en la iglesia, 25, porque hemos creído desde chicos y estamos allí y todo lo demás. Bueno, nada de eso cuenta, ¿no? Realmente, cómo en nuestro hablar debe realmente señalar si nosotros verdaderamente somos maduros o no. Aquellos que se cuidan de lo que hablan se asemejan a Jesús, lo cual es, de acuerdo a Santiago, entonces una de las cosas más difíciles que existen en la vida del creyente. Lo opuesto a esto, entonces, lo vemos en aquellos que no cuidan lo que dicen y a diario viven pecando con su hablar, viven mintiendo, engañando, difamando, profiriendo con su speech o con su hablar cosas que realmente no merecen a la vida de un cristiano. Entonces Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 26, dice algo bien interesante. Si alguno se cree religioso, yo puse entre paréntesis, si alguno se cree, versículo 26, capítulo 1, si alguno se cree cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice Santiago, la religión del tal es vana. Yo me propuse hoy a predicar un poco más corto que los otros días, pero ya tenemos como media hora hablando y apenas vamos en el primer punto, ¿no? Vamos a seguir avanzando un poco más rápido. Santiago dice entonces, si alguno se cree religioso y piadoso, pero no refrena su lengua, este se engaña a sí mismo realmente y la religión de tal es vana. Es decir, no es cristiano en verdad. Es un hablador, ¿no? Es un hablador. Como aplicación, ¿qué podemos decir aquí? Si tú dices entonces que eres creyente, pero vives en una mentira, o vives maltratando, maldiciendo, humillando, gritando a otros y respetándole, entonces tienes que meditar en ello. Santiago dice, te estás engañando a ti mismo. Y en otras palabras, tu cristiandad es falsa. Fe sin obra es muerta. Recuerden, he creído, pero en verdad no he sido transformado. Porque una persona que ha creído y que ha sido transformada, una persona, una nueva criatura en Cristo, verdaderamente no puede andar en esto. Debe ser una persona en la cual nosotros veamos un cambio importante. Si esa persona en su vida pasada fue una persona que tuvo muchos problemas con su lengua, con la mentira, con el chisme y con todo lo demás, en su nueva vida debe mostrar un progreso constante e importante en su vida que demuestre que la obra de Dios maravillosa de la regeneración operó en algún momento en su vida. Volvamos al pasaje entonces para avanzar y un poco más rápido sobre esto y teniendo en mente lo que acabamos de decir, que básicamente es el centro de mi mensaje en esta mañana con la enseñanza que hemos visto. Veamos que Santiago entonces, una vez que señala lo que hemos compartido, él menciona 3 ejemplos prácticos y es mi segundo punto. Ejemplos prácticos que van del 3 al versículo 6. Son ejemplos usados por el escritor para detallar o describir un poco más lo que significa pues este pecado, este miembro que es la lengua como tal, ¿no? 1, el freno de un caballo, el timón de un barco, el fuego que enciende un bosque, ¿no? Los 3 ejemplos que encontramos en los versículos del 3 al 6. El principio, hermanos, en los 3 ejemplos es el mismo. Algo grande y difícil de dominar es dominado mediante algo muy pequeño, ¿verdad? Y fácil de manejar. El cuerpo de los caballos sigue su boca, ¿verdad? Así como el barco entero sigue el movimiento del timón, ¿no? El timón es algo pequeño, los frenos es algo pequeño,
pero el caballo es algo muy grande. Un barco puede ser tan grande como uno de esos barcos cruceros donde puedes meter más de 5.000 o 6.000 personas, como el Titanic, aquellos que vieron la película, que solamente con el timón tú puedes controlar, ¿no? Mueves y el barco tan grande, tan voluminoso y tan pesado puede moverse, ¿no? Y el fuego también, pues, es algo que con prender algo puedes incendiar un bosque completo como tal. El autor entonces tiene en mente el contraste entre la pequeñez del instrumento, en este caso la lengua, que es uno de los órganos pequeños que tenemos nosotros, y la grandeza de su efecto, el poder tan grande que tiene la lengua o estos elementos controladores. Los dos primeros entonces tienen como enseñanza que aquel que pueda controlar la lengua también lo puede hacer con su cuerpo. Es decir, si podemos controlar a ese miembro tan poderoso que es la lengua, ¿verdad? Nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Dominio propio. Recuerden allí en 1 Pedro, Dios no nos dio espíritu de punto suspensivo, sino de dominio propio, ¿no? Hemos sido dotados para que nosotros podamos dominar nuestro cuerpo, hermanos. Aunque más adelante Santiago sostiene que nadie ha podido domar este miembro, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito, ¿no? Sin mucho detalle. El tercer ejemplo, entonces, el del fuego, lleva consigo el poder destructor y nos debe llevar a pensar en lo destructivo que puede ser nuestro hablar. ¿Cuánta destrucción, hermano, podemos alcanzar cuando usamos nuestra lengua con un mal propósito? Quizá usted pueda tener ejemplos de ejemplos sobre esto, porque es algo muy, muy normal, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestras iglesias. He visto iglesias destruidas, hermanos, por este pecado, ¿no? Por personas chismeando, el chisme, ¿verdad? Comienza a carcomer allí el centro de las iglesias y terminan destruyendo las relaciones en los matrimonios cuando hablan en tonos realmente no deseados, ¿verdad? Las relaciones entre hermanos, entre hermanas, entre padre e hijos, hijos y padres, algo muy común, no solamente en el mundo cotidiano de personas inconversas, sino también en el mundo cristiano. Vemos hogares, hermanos, donde usted entra y escucha a las personas cuando hablan entre ellas, hermanos, lo que echan por la boca realmente, como dice Santiago también acá, es veneno de serpiente, ¿no? Es algo increíble cómo cristianos pueden usar la boca para hablar de una manera pero tan vil, ¿no? Y tan fea, ¿no? Entonces, los tres ejemplos, lo que quieren ilustrar, lo que Santiago quiere ilustrar, pues es lo poderoso, ¿no? Lo terrible. Y al mismo tiempo, podemos verlo en los dos primeros ejemplos, ¿no? Lo maravilloso también que puede ser la lengua si le damos un buen uso, ¿no? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? Es decir, el bien más grande y el mayor de los males está en el poder de la lengua, ¿verdad? Podemos con la lengua entonces hacer cosas muy buenas, pero con la lengua también podemos hacer cosas muy terribles, que es el énfasis que se pone entonces en el ejemplo número 3. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Cuando usted habla de una manera apacible, con amor, ¿no? Cuando usted lo que emana de su boca realmente son cosas dulces, cosas lindas, palabras buenas. Entonces, la palabra de Dios dice que es apacible a las personas que le escuchan, más la perversidad dice allí en ese proverbio de ellas es quebrantamiento de espíritu. Por eso el Señor dijo allí en Mateo capítulo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Qué tremendo, hermano. Escuchen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y pondrá usted entonces atención a cada palabra que usted habla, porque en el juicio final, usted y yo vamos a dar cuenta a nuestro Dios de cada palabra que nosotros digamos.
Hay personas que han sido salvadas entonces para bien, por algún testimonio, ¿verdad? Por predicaciones, por enseñanzas, por consejos, pero al mismo tiempo muchos maestros, políticos, oradores han llevado a masas de personas a la perdición también a través de sus palabras, de sus oraciones. Pudiéramos nosotros aquí dar muchos ejemplos, nombrar a personas, políticos, ¿verdad? Maestros que han arrastrado a masas con mentiras y con verdades también, pero no vamos a tomar el tiempo para ello. No vamos a insistir mucho en este punto porque ya lo hemos cubierto. Vamos a tener entonces cuidado con nuestra lengua porque aunque es un órgano pequeño puede ser entonces destructivo y tremendo. Entonces vamos a terminar con el pasaje. El tercer punto, una lengua desenfrenada es una lengua no redimida. Los versículos 7 al 12, Santiago nos da algunos detalles bien interesantes. Nos dice en el versículo 7 que toda bestia en la tierra ha sido domada por el hombre, sin embargo la lengua no ha podido ser domada, ¿no? Cuando leo esto no puedo dejar de pensar, ¿no? En un circo con esta expresión de Santiago, ¿no? Como animales tan feroces, ¿no? Han podido ser domados. Cuando todo un circo ve un león, un tigre, ve un elefante grande, ve serpientes que el hombre ha podido domar, no así la lengua, ponzoñosa, llena de veneno, destructiva. La lengua, hermanos, es un fuego, un mundo de maldad, dice el versículo 6. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por eso el Señor allí en Mateo también capítulo 15, versículo 10 dice, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Allí estaban juzgando al Señor porque los discípulos no se lavan las manos al comer. Y el Señor dijo, eso no contamina al hombre, realmente lo que contamina al hombre es lo que yo suelto de mi boca. Más adelante le explico un poco eso, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es cuando hablamos, ¿verdad?, que nosotros nos contaminamos a nosotros mismos y contaminamos también a aquellos que nos están escuchando. La lengua para Santiago, entonces, hermanos, es un mundo de maldad, lo cual es ejemplificado de tres maneras diferentes. La lengua mancha toda la personalidad, concentra vivamente el mal de nuestro mundo y ella misma es inflamada por el propio infierno. La palabra manchar allí en el versículo número 6 puede también ser traducida como salpicar o ensuciar o inflamar, ¿no? Vea Efesios capítulo 5, 27, donde usan este término de esta manera. La lengua no solo mancha todo el cuerpo, sino toda, entonces, nuestra personalidad. Si bien la palabra cuerpo, en otros contextos del Nuevo Testamento puede referirse a la iglesia, no parece ser en este caso, siguiendo los ejemplos del caballo, las naves y el fuego. Santiago parece estar entonces refiriéndose a la lengua como el lugar desde donde se dominan todas la personalidad. Ella es la que contamina a la persona entera. Entonces, con la lengua, hermanos, después nos dice el libro de Santiago, versículo 9, que con ella adoramos a Dios y con ella misma blasfemamos. Venimos a la iglesia, cantamos, ¿verdad? Adoramos al Señor en nuestra casa también, pero con ella misma maldecimos, con ella misma mentimos, con ella misma proferimos palabras obscenas y todo lo demás, ¿no? Y Santiago dice allí mismo, hermanos, esto no debe ser, ¿verdad? Si venimos a la iglesia y con la boca, entonces adoramos al Señor, cantamos, ¿verdad? Con ella misma vamos entonces a proferir, a usarla para cosas tan horribles. Y luego nos da tres ilustraciones, y con eso vamos a terminar, tres ilustraciones de la naturaleza que demuestran la pecaminosidad de toda la maldición. El creyente genuino entonces no contradice su profesión de fe con el uso regular de las malas palabras. Versículo 3, capítulo 3, versículo 9 dice, con ellas bendecimos entonces a Dios el Padre y con ella lo maldecimos. Versículo 10 nos dice, de una misma boca entonces proceden bendiciones y proceden maldiciones. Bendecimos, pero maldecimos a otros, ¿verdad? Le decimos cosas lindas a algunos, pero con esa misma boca entonces le mandamos fuego y candela cuando le hablamos de una manera realmente indeseada como cristianos. ¿Puede acaso entonces
da 3 ejemplos también importantes allí. ¿Puede acaso una fuente echar agua limpia y sucia al mismo tiempo? ¿Usted ha pensado alguna vez que por su boca puede salir entonces agua limpia y sucia al mismo tiempo? Quiero decirle algo, ¿no? Que cuando de una fuente salen ambos tipos de agua, realmente al final la agua que sale es agua sucia, ¿no? Porque realmente el agua sucia termina contaminando todo el agua. Luego dice Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Puede la vid, el árbol de uva, producir higos? 3 ejemplos importantes. ¿Puede un cristiano, es lo que quiere decir Santiago? Uno que se llama cristiano puede entonces usar la lengua para proferir, recuerda la lista que dimos, para mentir, para blasfemar, para chismear, para quejarse, calumniar, para no cumplir con sus promesas, para ser grosero, obsceno, sarcástico, amenazador, desconsiderado, rabioso, orgulloso, acusador, cruel, hipócrita, vulgar, gritón, irrespetuoso. ¿Puede un cristiano? Es más o menos la pregunta que se hace Santiago. Como cristianos podemos realmente ser cristianos y al mismo tiempo, por eso le puse las 2 caras en la vida de un cristiano, podemos ser cristianos y al mismo tiempo, ¿verdad? Permanentemente estar hablando de esa manera. Si bien es cierto, ¿verdad? Que no podemos, según Santiago, terminar de domar nuestra lengua, también es cierto que no podemos, como cristianos, seguir viviendo como lo hacíamos antes en nuestra vieja vida. Debe haber un cambio en nosotros, en nuestra vida. Y la lengua es parte de nuestra vida. Una parte importante, porque es a través de la lengua, de nuestro hablar, que nosotros ponemos de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Pero si somos cristianos verdaderamente, entonces, ¿verdad? Nuestro hablar debe responder a lo que realmente nosotros decimos. Entonces preguntémonos, si nuestras palabras dan honor a Dios, si nuestras palabras representan a un verdadero hijo de Dios. Recuerde que Santiago entonces señala que si nosotros creemos ser cristianos, pero no refrenamos nuestra lengua, nos mentimos y nuestra cristiandad realmente es vana. Nuestro hablar es otra de las evidencias que usa Santiago para probar que en verdad somos cristianos genuinos. De modo que si alguno está en Cristo, recuerdan, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, incluyendo nuestro hablar. Y quiero antes de cerrar, hermanos, comentarle nuevamente que este mensaje no es para que piensen en aquel mentiroso, aquel que usted conoce, aquel chismoso. Es para que pensemos en cada uno de nosotros, evaluemos nuestra vida y oremos al Señor, ¿verdad? Para que nos ayude. Hay 2 pasajes que quiero dejarles para meditar en esta mañana y concluir nuestro tiempo de predicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Efesios 4:26, un pasaje que está en un contexto de la nueva vida en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, es lo que debe salir de nuestra boca, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando hablamos, hermanos, nuestro hablar debe edificar a las personas y debe dar gracias a aquellos que nos escuchan. El Salmo 141:1 es una oración que debemos todos en esta mañana repetir, leer a nuestro Dios para que nos ayude. Dice Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Finalmente, el versículo 3 de ese salmo maravilloso dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista le está pidiendo a Dios que guarde su boca y que le ayude a guardar sus labios para no pecar contra él. Que el Señor, hermanos, les bendiga ricamente,
Una vez más les amamos, una vez más estamos conectados con ustedes, aunque lejos, cerca de ustedes, pensando siempre en ustedes, orando a nuestro Dios para que su palabra predicada en esta mañana tenga un efecto en cada uno de ustedes y en mí personalmente como pastor. Les quiero, les amamos aquí de parte de mi esposa, de mi hijo, su esposa, de Ela, de Josías, nuestros 2 pequeños nietos. Les saludamos a mi hermana allá en España, que seguramente nos va a escuchar también, con su esposo, con mi sobrina Luisiana y su esposo y la nené. Les saludamos en Chile, hermanas que también nos están escuchando. Les saludamos también, agradecidos porque nos escuchan, y quisiéramos desde acá pues entonces enviarles a nuestro saludo y señalarles pues que les amamos en Cristo y que estamos orando por cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga en esta mañana.